Bueno, a Pau sí la vi por ahí, ¿no? Que justo... Sí, sí, Pau está. Bueno. Bueno, primero, antes que nada, gracias por los comentarios. La verdad que sí lo voy a tener en cuenta. Más allá de los chistes, sí, la verdad que sí estamos trabajando en algo para hacer el Nutrilite. Más adelante les vamos a contar que tiene que ver con esto. Así que, si siempre que tengan ideas, son bienvenidas. Así que, si les gustó también la mochila que mostró Luz, son cosas que vamos a tener en cuenta. Y nos gusta su feedback o su opinión. Así que siempre, sea hoy o la próxima vez que nos juntemos, si tienen alguna idea, díganlo. Y para mí eso nos reayuda para construir cosas a futuro. Y bueno, después ahora vamos a avanzar con el día de hoy, que bueno, tenemos a Pau, ustedes ya todos la conocen, y la idea es que les hagan preguntas, que hagan todas las preguntas que quieran sobre el tema que vamos a ver hoy, que es nutrición fundamental. ¿No, chicas? Si no me equivoco. Sí, exacto. Bueno, bienvenida, Pau. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos a todos, buenas tardes. Realmente, muchas caras conocidas, digo, que no veo personalmente hace tiempo, así que se los extraña a todos. Bueno, el entrenamiento o la capacitación que vamos a ver el día de hoy tiene que ver con un paquete de productos que nosotros podemos utilizar ante aquella primera recomendación que siempre nos suelen preguntar, ¿no? Cuando una persona por primera vez toma contacto con la decisión de tomar suplementos, de complementar su alimentación, porque quiere realmente tener una alimentación completa y a partir de ello todos los beneficios que puede traer la alimentación realmente completa y suficiente a la vida, a la salud en general. Bueno, y nos pregunta, y bueno, ¿por dónde empiezo? Ya tomé la decisión de suplementarme y de tener una alimentación completa. ¿Por dónde empiezo? ¿Qué empiezo a tomar? Bueno, la respuesta a esa pregunta es suplementación elemental. Y de eso vamos a hablar hoy, de ese paquete de productos que nos va a servir para recomendar, para iniciar la suplementación, para responder esa pregunta, ¿por dónde empiezo? ¿Qué es lo primero que yo debería tomar? Así que allí les voy a compartir la pantalla. Así comenzamos ya con la presentación. Muy bien, ahí la están viendo, ¿no? Bien. Suplementación elemental. Para comenzar a hablar de suplementación elemental o de suplementación en general, siempre es muy importante tener conceptos claros sobre alimentación saludable. Ahora vamos a definir de qué se trata esa alimentación saludable. Pero sí es importante saber que la alimentación saludable o la nutrición adecuada es un pilar fundamental para el mantenimiento de la salud. Esto todos lo sabemos, ¿no? Porque alguna vez lo han escuchado en un entrenamiento o en alguna charla de estilo de vida saludable, o algún médico se los ha dicho en alguna consulta de rutina, o lo han leído en algún portal. Se sabe que la alimentación saludable tiene que ver e impacta directamente sobre la salud y sobre el bienestar, sobre cómo nos encontramos y sobre cómo nos sentimos en el día a día. Repercute también en nuestro rendimiento, en la energía que tenemos todos los días para realizar diferentes actividades. La alimentación repercute en cómo yo me siento y en la predisposición que tengo para hacer diferentes actividades. Además, la alimentación saludable tiene un impacto muy positivo para la salud en el sentido de que nos ayuda a prevenir afecciones que pueden darse por carencias nutricionales, es decir, por falta de algún nutriente, cuando no consumo las cantidades adecuadas o las cantidades requeridas de una vitamina o de un mineral, puedo tener carencias nutricionales. Puedo tener afecciones que se dan porque me falta un nutriente. Esas afecciones se pueden dar en el corto, mediano o largo plazo, pero se terminan dando. Cuando me falta un nutriente, se termina dando alguna de estas afecciones. Otro de los impactos que tiene la alimentación saludable en nuestra salud es el mantenimiento de un peso corporal adecuado. Cuando nosotros nos alimentamos saludablemente, lo más probable es que nos mantengamos dentro de un rango de peso saludable. Es decir, vamos a prevenir o vamos a ayudar a disminuir el riesgo del sobrepeso, de la obesidad, que son las llamadas pandemias preexistentes, ¿sí?, en el mundo actual,
donde tenemos un más de 65% de la población mundial con algún grado de sobrepeso. Altísimos los porcentajes que abarcan en todo el mundo estas afecciones. Así que bueno, tengamos en cuenta que la alimentación saludable, que la alimentación y la nutrición completa, suficiente, equilibrada, adecuada a cada individuo, es un factor de prevención para el sobrepeso y para la obesidad. Vamos a hablar sobre la alimentación saludable en cuanto ahora a de qué se trata o cuáles son los factores que influyen sobre esa alimentación saludable. Ya sabemos que nos hace muy bien, que tiene repercusiones súper positivas para nuestra salud. Ahora vamos a ver de qué se trata o de dónde viene la alimentación saludable. Principalmente se ve afectada por dos factores. Uno de ellos son los hábitos alimentarios. ¿Sí? Lo que yo hago todos los días con mis alimentos, mis elecciones alimentarias, lo que yo elijo para comer. Y cada uno de ustedes vaya pensando qué tal están actualmente sus hábitos alimentarios. ¿Qué comieron hoy a la mañana? ¿Qué desayunaron? ¿Qué almorzaron? ¿Qué otros alimentos hubo por ahí en el medio? ¿Si tomaron agua? ¿Si comieron algo dulce? Bueno, de eso se tratan los hábitos alimentarios, no solo los de hoy, los de todos los días, que yo llevo a cabo día a día. La buena noticia con respecto a los alimentarios es que son modificables. Yo puedo tomar la decisión de cambiarlos. Eso está en mis manos, yo puedo tomar la decisión de mejorarlos. Puedo planificar, puedo realmente armar o puedo asistir a un profesional de la nutrición para que en conjunto armemos un plan alimentario acorde a mis necesidades y de esta manera poder cubrir mis requerimientos. ¿Sí? Esto va a estar hablando de buenos hábitos alimentarios. Y por otro lado también la alimentación saludable se ve afectada por el factor de la calidad nutricional de los alimentos que consumimos. Es decir, que no solo acá depende lo que yo voy a comer, lo que yo voy a elegir, sino también la calidad de eso que yo voy a elegir. Y acá no me refiero a si es algo de mejor o de menor calidad nutricional. Me refiero a dentro de los alimentos que considero que tienen una buena calidad nutricional, hay diferentes versiones. Por ejemplo, si yo digo, perfecto, mis hábitos alimentarios están mejorando. En vez de elegir una media luna para merendar, voy a elegir una manzana para merendar. Entonces ahí el factor de los hábitos alimentarios que dependen de mis decisiones va a estar ok. Pero ¿qué pasa con la calidad nutricional de esa manzana? ¿Eso va a depender de mí? No, no directamente o por lo menos no siempre. Porque yo voy a comprar esa manzana, si la compro en una verdulería tradicional, generalmente no conozco el origen, no sé cuáles han sido los productos o las estrategias que se han utilizado para cuidar ese árbol, no sé cómo se enriquece la tierra en la cual crece ese árbol de manzanas, no sé si a esas manzanas se les ha agregado algo para alejar diferentes pestes. Entonces, eso por supuesto que también influye sobre la calidad nutricional de ese vegetal. Entonces tenemos algunas cosas que podemos modificar o que están en nuestras manos y otras que no siempre o no directamente. Bueno, me adelanto un poco, pero un poco se trata de hablar de hábitos alimentarios. Para eso tenemos nosotros en Argentina las guías alimentarias, también existen en Chile y en Uruguay las gráficas y las guías alimentarias. La gráfica que tenemos actualmente en Argentina es esta que vemos en pantalla. Acá vemos un plato, el plato de la nutrición o el plato de la alimentación saludable, donde vemos los diferentes grupos de alimentos que deben formar parte de nuestra alimentación. En condiciones normales y que, bueno, alguno de ellos se puede suprimir. Si hay alguna persona vegetariana o vegana, sabe muy bien que se puede reemplazar el grupo de los alimentos de origen animal haciendo adecuadas combinaciones con los otros grupos. Pero acá, para personas que comen de todo, tenemos la mitad del plato compuesto por vegetales y frutas, todo tipo de vegetales bien coloridos y frutas. Tenemos también los cereales integrales y las legumbres en el sector amarillo. La leche, el yogur, los quesos, los lácteos, siempre se recomiendan estos en su versión descremadas y lo más naturales posible, ¿sí? Sin tanto aditivo y sin tanto procesamiento industrial. Luego también tenemos el grupo de las carnes, los pescados, el pollo, los huevos, los alimentos de origen animal. Más chiquitito, un poco más abajo, en ese color naranja, vemos las grasas vegetales,
las grasas saludables. Acá vamos a ver a los aceites, el aceite de oliva, el aceite de canola, el aceite de maíz, de girasol, las semillas, como por ejemplo la semilla de chía, la semilla de lino, la semilla de sésamo, la de girasol, y también los frutos secos, las nueces, las avellanas, las castañas, las almendras, entran dentro de ese grupo que tiene, bueno, como fuente principal las grasas buenas, las grasas saludables, pero como son muy calóricos, se recomiendan en cantidades moderadas, en cantidades medidas, y por eso los tenemos ahí en un cuadrito un poco más pequeño. Y abajo de todo, bien chiquitito en color rojo, lo alcanzan a ver, dicen opcionales. Esos opcionales serían como los permitidos, aquellos alimentos que tengo que tomar o que comer de vez en cuando estoy en algún evento especial, cuando me quiero dar un gusto, esporádicamente, no debería ser algo para todos los días. Y allí están los dulces, las golosinas, alguna gaseosa, un helado, ¿sí? Son alimentos para consumir esporádicamente. Pero fíjense un poco el tamaño, ¿no?, de los grupos. Tenemos ahí la mitad de este plato compuesto por frutas y vegetales. Esto quiere decir que la mitad del volumen de los alimentos que consumimos deberían estar compuestos por frutas y vegetales. Estos tienen que ser nuestros hábitos alimentarios. Estas son las recomendaciones oficiales. Vayan haciendo una comparativa con respecto a lo que ustedes hacen con sus hábitos alimentarios, a qué es lo que comen todos los días. Fíjense que en el centro de esta gráfica tenemos la base del agua. ¿Sí? Nuestra hidratación, que es tan importante, debe basarse en bebida en forma de agua o libre de azúcares y de aditivos químicos. Arriba hay otra recomendación, que es la de mejorar los niveles de actividad física, disminuir el sedentarismo, que también es una recomendación conjunto de estilo de vida saludable. Acá no hablamos solo de alimentación, sino también de otros pilares que conforman el estilo de vida integral y saludable. Y menos sal, que es otra de las recomendaciones culinarias que hay que disminuir para favorecer el sistema cardiovascular, para favorecer nuestra salud, ¿sí? La disminución del sodio. Pero acá no hablamos solo de la sal de mesa, es decir, no del agregado a la comida, sino también de todos los alimentos que son ricos en sodios y que muchas veces no sabemos qué es lo que contienen. Los alimentos ultraprocesados, los snacks, los embutidos, los chacinados, los productos cárnicos, todo aquello que viene ya listo para consumir, listo para calentar y preparar, en general, tienen a modo de conservante lo que se conoce como sodio, que también es otra manera de consumir sal. Entonces todo esto tiene que estar controlado, por eso ahí abajo dice menos sal. Bueno, acá algunas recomendaciones generales que tienen que ver con la alimentación saludable y con, bueno, las recomendaciones de los diferentes grupos de alimentos. Esto tiene que ver con nuestros hábitos y es uno de los factores que influye sobre nuestra alimentación. Bien, hablamos además de los hábitos alimentarios. Ahí te escucho. Es decir, de... ¿Se escucha? Sí, lejos se escucha. A ver. A ver ahora, ¿me escuchás? Ahora mejor. Ahora bien. Perfecto. Sí, no, es para hacerte una consulta ya que los chicos están todos conectados antes que se me olvide. Es espectacular lo que decir el sodio. Nosotros estuvimos estudiando un poco lo que es todo. En la época del 20 y del 30 hacían exportación y para que los chicos sepan, las exportaciones se hacían, la carne iba toda en sal para poder exportar. Entonces hoy todos los alimentos tienen sodio, que es un conservante. El problema es que tiene mucho sodio. ¿Qué opinión tenés de la sal del Himalaya? Bueno, la sal del Himalaya lo que tiene son otros componentes de origen mineral que pueden ser muy beneficiosos, pero la moderación en cuanto a la cantidad tiene que estar de la misma manera, porque el aporte de sodio se encuentra en la sal, o sea, no es una sal sin sodio o que yo puedo usar de manera tranquila porque no lo voy a absorber o porque tiene bloqueada la manera de ser absorbida o metabolizada. El sodio es un componente químico y se encuentra tanto en la sal blanca como en la sal de Himalaya. Que la sal de Himalaya sea más saludable tiene que ver con su composición en otros nutrientes, no por su disminución en sodio.
Y lo mismo va para cualquier otro tipo de sal, ya sea la sal marina, la sal rosada, las sales saborizadas, o la sal light, que viene disminuida en sodio, pero que de todas maneras trae este mineral. Y ojo con esa, porque también muchas veces se agrega potasio, como para suplir la ausencia de sodio. El potasio en muchos casos también tiene su repercusión a nivel cardiovascular y en la presión arterial. Potasio. ¿Mm? Bien, gracias. Así que bueno, moderación con la sal, lo que yo siempre recomiendo es eso, moderación con la sal, y si necesitamos potenciar el sabor o resaltar el sabor de ciertos alimentos, tenemos las aromáticas naturales. Tenemos para picar un diente de ajo bien chiquitito y con eso condimentar una carne, tenemos perejil, tenemos cilantro, tenemos orégano, hojas aromáticas naturales que desprenden el sabor y que también condimentan muy bien, y que cuando uno pierde un poco el hábito de usar tanta sal, realmente termina siendo mucho más sabroso y mucho más saludable, por supuesto, utilizar este tipo de condimentos. Bien, hablamos entonces por un lado de los hábitos alimentarios, y para eso presentamos la gráfica nacional de los diferentes grupos de alimentos, y luego habíamos mencionado también otro factor que influye sobre nuestra nutrición, y se trataba de la calidad nutricional de los alimentos que consumimos. Y esto, bueno, va a depender de múltiples factores, o sea, todos los factores que puedan modificar la calidad nutricional de esa manzana que yo había dado como ejemplo, o de cualquier alimento que vamos a llevar a nuestra mesa, ¿sí? ¿Y cuáles son los factores que pueden influir sobre la calidad nutricional de nuestros alimentos? Bueno, en primer lugar, la forma y las condiciones de cultivo en donde se va a cosechar, a sembrar ese vegetal. En primera instancia, la riqueza nutricional de la tierra donde se va a sembrar una semilla. Las condiciones de esa semilla, la selección de esa semilla, si esa semilla va a ser realmente una semilla que tenga un potencial de germinación importante como para que nos pueda dar una planta nutricionalmente completa. La riqueza nutricional, es decir, los nutrientes que se encuentran dentro o en esa tierra y que luego van a nutrir la planta. Las condiciones también de la cosecha, el momento en el cual se extrae ese vegetal, si es el momento óptimo, donde hay mayor concentración de nutrientes. Las condiciones luego del almacenamiento, una vez que se cosecha ese vegetal, esa fruta, esa hortaliza, esas hojas, si las condiciones tanto de almacenamiento como de transporte son las óptimas. Porque hay ciertos vegetales que cuando los sometemos a tiempos prolongados de almacenamiento, así como también a diferentes temperaturas, al calor, a la humedad, a la luz solar, todas estas condiciones van disminuyendo la calidad nutricional de esos vegetales, de esos alimentos, porque los vegetales tienen vitaminas, tienen antioxidantes, tienen fitonutrientes, muchos de ellos son termolábiles, son muy sensibles, son vulnerables a todos esos factores y se van convirtiendo en otros compuestos químicos, ¿no? Se van transformando dentro del mismo vegetal. Esas transformaciones disminuyen la composición nutricional original, es decir, que disminuyen su valor nutricional. Así que es muy importante esto de tener en cuenta tanto la riqueza del suelo donde se cultivan los vegetales, las formas de cultivo, todas las estrategias y las herramientas para prevenir la aparición de plagas o de malezas. Son, bueno, cuestiones que finalmente impactan sobre la calidad nutricional de un vegetal. Por supuesto también el procesamiento, ¿no? El procesamiento es algo que impacta notablemente en la calidad nutricional de un vegetal. Por un lado, el procesamiento industrial, ¿sí? Cuando un vegetal o un alimento pasa por la industria y allí recibe un procesamiento profundo, ¿sí? Un ultraprocesamiento, en general cambia prácticamente la totalidad de su composición de origen. Muchos vegetales o frutas son, por un lado, mantenidos durante mucho tiempo a temperaturas que no son las adecuadas. Luego, para poder envasarlos, por ejemplo, aquellos que vienen en lata, se les agregan almíbares o azúcares para poder conservarlos, también sodio, y diferentes aditivos químicos con el fin de dar alguna consistencia determinada, con el fin de conservar, con el fin de resaltar sabor, y bueno, muchas otras
funciones que pueden cumplir los aditivos químicos. Pero esto del procesamiento industrial y de que el alimento originalmente natural tenga contacto con componentes químicos hace que se pierda la calidad nutricional original. Y sin pasar por lo industrial, también el procesamiento doméstico, cuando nosotros compramos un vegetal y lo exponemos en nuestra casa, primero por ahí a la cocción, al calor, después cuando lo pelamos, lo rallamos, lo cortamos chiquitito, lo picamos, también exponemos mayor superficie de contacto de ese vegetal con el oxígeno, con la luz, con el aire, con la humedad. Entonces ahí también tenemos pérdida de nutrientes. Tanto el procesamiento industrial como el procesamiento doméstico disminuye la calidad nutricional de los vegetales. Y cuando hablo de procesamiento doméstico también hablo del lavado y la cocción, ¿no? Cuando lavamos, colocamos los vegetales ahora durante este último año, sobre todo en algún compuesto para desinfectarlos, ¿no? Que en definitiva sí, está bien, nos sirve para prevenir infecciones, pero por otro lado también modifica la calidad nutricional de esos vegetales. Así que allí es donde tenemos que tener en cuenta que finalmente los vegetales que consumimos, principalmente los vegetales, hablo de los alimentos en general, pero principalmente los vegetales, no tienen la calidad nutricional que nosotros creemos o que nosotros quisiéramos que tengan, ¿sí? Porque no todo el mundo tiene la posibilidad de controlar todos estos aspectos. Tal vez alguien que pueda tener su propia granja orgánica en su casa y que pueda tener su propio árbol de manzanas o su propia huerta y controlar todos estos métodos y todos estos factores, está un poco más cerca, pero sabemos que no siempre tenemos el tiempo, el espacio y las condiciones para poder contar con ello. Así que los consideramos factores que también influyen sobre nuestra nutrición, porque en primer lugar influyen sobre la riqueza nutricional del alimento que comemos y luego sobre nuestro estado nutricional. Bien, un poco en resumen, entonces, hablamos de los factores que influyen sobre nuestra nutrición. En primera instancia, hablábamos de hábitos alimentarios, son modificables, nosotros podemos tomar mejores decisiones con respecto a nuestros hábitos, y luego hablamos de aspectos que ya no dependen tan directamente de nosotros y que impactan en la calidad nutricional de los alimentos que consumimos. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿qué tan saludable es su alimentación con todo esto que venimos hablando? ¿Lo han reflexionado? ¿Lo han pensado? ¿Cómo están comiendo? ¿Qué tal viene la calidad nutricional de eso que ustedes comen? Bueno, ante esa reflexión vamos a dar el concepto de suplemento alimenticio. Un suplemento nutricional, un suplemento alimentario, es un producto que está destinado a aumentar la ingesta de nutrientes, complementando aquellos nutrientes que ya incorporamos a través de los alimentos. Es decir, nosotros incorporamos una cierta cantidad de nutrientes a través de los alimentos que ingerimos en todas nuestras comidas. Por los factores antes mencionados, puede haber vacíos nutricionales, es decir, podemos no estar llegando a las recomendaciones dietéticas de referencia de cada uno de esos nutrientes, de cada una de esas vitaminas o de cada uno de esos minerales. Entonces ahí surge lo que llamamos vacíos nutricionales, espacios que quedan vacíos, que quedan en blanco, y que si los mantenemos de esa manera, en el corto, mediano o largo plazo, puede aparecer una afección por carencia, por falta de ese nutriente que finalmente me va a traer una afección en la salud. Entonces el suplemento alimentario me viene a cubrir, me viene a llenar ese espacio vacío, viene a llenar ese vacío nutricional, esa es su verdadera función. Llenando ese vacío nutricional, complementando mi alimentación, va a hacer que esa alimentación sea realmente completa, sea realmente suficiente y sea realmente saludable. ¿Por qué suplementarnos? Porque la mayoría de las personas no llegan a cubrir las recomendaciones dietéticas de referencia de las vitaminas y los minerales que necesitan. Esto se da porque no llegan a consumir las cantidades de porciones recomendadas de cada uno de los grupos de alimentos. Siempre damos el clásico ejemplo que tiene que ver con la recomendación de consumo de frutas y vegetales, cuya recomendación diaria, como ustedes recordarán, es de 5 porciones. 5 porciones de frutas y vegetales todos los días hay que consumir. Entre las dos, ¿no? Entre frutas y entre verduras, hortalizas y todo lo que sea vegetal. 5 porciones. Vayan ustedes analizando quién llega. Después me gustaría saber. Así que vayan contando por ahí
A ver cuántos son los que sí y cuántos los que no llegan a esa cantidad de 5 porciones. Les cuento de qué manera simplificar esa cantidad. Bueno, tanto en almuerzo como en cena, sí o sí tiene que haber una guarnición o algún plato que tenga como parte de esa preparación una porción de vegetales. Tanto en almuerzo como en cena, una ensalada, una guarnición, un relleno, algo que tenga vegetales, tiene que haber en ambas comidas principales. Y después podemos distribuir 3 frutas a lo largo del día, o una hortaliza y 2 frutas. Por ejemplo, si me quiero hacer un licuado que ahora se usa mucho, un licuado de espinaca, apio y agregar una fruta, está bien también, ahí lo sumamos. Y si no, son 3 frutas a lo largo del día. Entonces tenemos 2 porciones en las comidas principales y 3 frutas que pueden ser parte del desayuno, parte de una colación de media mañana, después del almuerzo puedo comer una fruta como un postre, o en algún momento donde tenga ganas de comer algo dulce puedo optar por una fruta. ¿Sí? Así se llegan a las 5 porciones diarias. Bueno, suena muy simple, ¿no? Pero a mí me gustaría saber cuántos de ustedes realmente cumplen con esa recomendación de 5 porciones diarias. Y entonces, ese es uno de los motivos por los cuales recomendamos la suplementación, porque la mayoría de las personas no llegan a esa cantidad recomendada. Los suplementos alimentarios nos brindan la posibilidad de llenar esos vacíos nutricionales, así tal como lo vemos en esta imagen. Tenemos una gran parte de ese plato vacío. Nos están faltando nutrientes y los suplementos alimentarios vienen a llenar esos vacíos nutricionales. Y aquellos suplementos que tienen extractos vegetales aportan mucho más que vitaminas y minerales. Podemos encontrar suplementos de vitaminas y minerales en el mercado continuamente, pero los nuestros son tan especiales porque vienen con el agregado de los fitonutrientes, esos compuestos propios y exclusivos de los vegetales. Los fitonutrientes, como su palabra lo indica, nutrientes de los vegetales. Es el plus, es el gran valor agregado de nuestros suplementos. No solo vitaminas y minerales, también nutrientes exclusivos de los vegetales con muchos beneficios para la salud del ser humano. Bueno, como les decía, los fitonutrientes son nutrientes botánicos que proveen grandes beneficios para nuestra salud. Todos los alimentos de origen vegetal los contienen, ya sean frutas, verduras, hortalizas, hierbas, raíces, como el jengibre, por ejemplo, que la consumimos como tal, como una raíz, las aromáticas también, las legumbres. Todos los alimentos de origen vegetal tienen fitonutrientes. Las plantas los producen como un mecanismo de defensa. Lo utilizan para protegerse de las adversidades climáticas o de los diferentes microorganismos que puedan afectarlos. Y también se considera que los fitonutrientes proveen una gama de beneficios para nuestra salud. Los vamos a dividir en 5 colores. Cada uno de esos colores está asociado a diferentes beneficios para la salud del ser humano. Lo ideal siempre es incluir en nuestras ensaladas, en nuestros platos, la mayor cantidad de colores posible. Por eso en algún momento habíamos hecho una campaña de colorea tu alimentación saludablemente, con los 5 colores de fitonutrientes. Un arco iris en tu mesa, un arco iris en tu alimentación. Esto se debe a que si coloreamos nuestro plato, obtenemos los fitonutrientes de los diferentes colores y de esta manera tenemos una alimentación mucho más completa con beneficios para todo nuestro organismo. Bien, acá hablamos entonces de la importancia de la suplementación, la importancia de la alimentación saludable, y una vez que decidimos tomar como parte del estilo de vida saludable un paso más y el paso de la suplementación, ¿por qué elegir Nutrilite? Yo me decido suplementarme, me doy cuenta de que me falta algo y alguien nos pregunta, bueno, ¿por qué tendría que elegir Nutrilite cuando elijo o cuando decido suplementarme? Bueno, Nutrilite es la marca número 1 en ventas tanto de suplementos de vitaminas y minerales, es decir, de multivitamínicos, así como también de proteína vegetal en polvo y de ácidos grasos omega 3. Hay ciertas cualidades que tenemos que tener siempre bien en claro sobre estas características, ¿no? de Nutrilite que marcan la diferencia y que nos hacen responder esto de por qué elegir Nutrilite. Nutrilite es la única marca global de vitaminas y minerales que nos brinda el plus de los fitonutrientes, lo que hablábamos recién, y que cultiva, cosecha y procesa los ingredientes que... Sí.
Te queremos ¿Quién hacer habla? una pregunta, porque David, ahí le pregunté a Antonio si se podía hacer pregunta o había que dejarlo hasta el final. Y bueno, Antonio me dio autorización, me dijo, Bueno. sí, hagan preguntas. Pau, Bueno. primero que nada agradecerte porque espectacular todo lo que estás diciendo, aparte es recontra mil utilizable todos los conocimientos que vos siempre aportás y con el carisma que lo aportás, así que me encanta. Yo te quería hacer una pregunta, porque muchos acá en el equipo estamos con el tema del ayuno, hacemos ayuno intermitente, entonces, viste que también, dependiendo de la cantidad de horas que uno haga el ayuno, hay ciertos déficits nutricionales que los llenamos con Nutrilite, porque a lo mejor en unas pocas horas que tenemos que hacer de ingesta, no alcanzamos a comer todo lo que tendríamos que comer para la cantidad de calorías y para mantenernos fuertes, entonces a lo mejor nos suplementamos con más cantidad de vitaminas. Ahora, cuando vos hablas de las frutas, algo que yo levanto la mano primero porque yo no estoy comiendo una gran cantidad de frutas. Por ende, mucho está en pensar y en lo que uno lee permanentemente que la fructosa eleva la insulina y que el hígado tiene una capacidad mínima de cantidad de absorción de esa fructosa. ¿Y cómo es el tema ese? ¿Me lo explicás? Porque yo me enriedo ahí y a lo mejor no como tanta fruta porque tengo miedo a que me eleve la insulina y a que haga esos niveles de hiperglucemia y que después baje y tenga, viste que cuando comes una fruta al ratito tenés un hambre bárbaro, porque no sé si me pasa a mí, yo me como una manzana y al ratito tengo hambre. Digo, pero si comí una manzana, ¿cómo puede ser? A lo mejor si como una manzana y me como a lo mejor un puñado de nueces, pasa. Pero si como mucha fruta, me inflamo, me produce distensión abdominal, me siento pesada, te juro que me siento pesada. Entonces como que dije, obvié la fruta, como nada más que una fruta a lo mejor por día y tomo más Nutrilite. ¿Qué pasa con eso? No, bueno, está muy bien, todo lo que vos decís está muy bien, es súper interesante y también es muy actual, ¿sí? Tan actual que las guías alimentarias todavía no vuelcan esa información, que ya está bastante bien comprobada, y si bien, bueno, como leíamos recién, la recomendación de frutas, si bien entre frutas y vegetales es de 5, las guías alimentarias aún nos siguen hablando de 3 frutas por día, y vieron que yo en un momento dije, bueno, o 2 frutas y agregar una hortaliza, o agregar un licuado de espinaca, apio y pepino, que ahora se usa mucho. ¿Por qué? Porque la diferencia entre los vegetales, ya sea una hortaliza, una verdura de hoja o un vegetal verde, como un pepino, un zucchini o un zapallito, es la cantidad de fructosa que hay entre uno y otro, ¿sí? La fruta tiene muy buena fama, le han hecho muy buena fama porque realmente tiene muchos nutrientes, tiene fibra, tiene agua, es algo fresco, relativamente hipocalórico, pero también es cierto que tiene una gran cantidad de fructosa. Dependiendo el tipo de fruta, hay frutas que tienen un 20 o un 22% de fructosa, que no es más ni menos que un tipo de azúcar. Que ese azúcar sea natural no quiere decir que deje de serlo, y de hecho es fructosa, que tiene metabólicamente una acción mucho más directa que la glucosa. La fructosa va directo al hígado y si uno no la gasta, si uno no hace la actividad física suficiente, se transforma en grasa mucho más rápido que la glucosa. Entonces, la recomendación es consumir más vegetales, ¿sí? Y si esa recomendación puede ir en más vegetales que frutas, mejor. Yo diría esto de por ahí 1 o 2 frutas de ser necesario y el resto vegetales, de hoja, que son los que tienen menos porcentajes de hidratos de carbono, todos los que son verdes también son los más bajos en hidratos, ya sea el repollo, los zapallitos, el zucchini, el brócoli, el pepino. Y después, bueno, todo lo que es hortaliza, más colorido, va sumando cantidades de almidones o de fructosa, y la papa, la batata, el choclo son los que suman un poco más. Esto es como para que vos te des una idea de las cantidades de diferentes hidratos de carbono que tienen los vegetales. No todos los vegetales son iguales, por eso está bueno tenerlo en cuenta. Ahora, en cuanto a la fruta, sí está bueno limitarla, ¿sí? No porque sea algo sano, algo natural, algo que viene de la naturaleza, puedo comerme 1 kilo de frutas por día porque seguramente voy a tener una repercusión metabólica. La fructosa tiene impacto, como decíamos, directo en la producción de lipogénica en el hígado y también tiene un impacto en la insulinoresistencia,
¿sí? En la prediabetes, vamos a decirle. Así que a no abusarse con la cantidad de frutas. Sí, vegetal, que tiene todos los beneficios y no tiene la fructosa. Y con la fruta, a medir cantidades. Y después me preguntabas con respecto al ayuno intermitente, que también es un tema muy actual. Para esos casos, la verdad es que yo siempre la recomendación que hago es que cada uno pueda consultar de manera profesional, porque es un tema que está siendo muy estudiado, que tiene mucho respaldo científico y realmente que puede funcionar muy bien, pero no es para todo el mundo. Entonces no podríamos generalizar las opiniones con respecto al ayuno intermitente, porque hay ciertos casos en los cuales no se puede utilizar. Y esto se tiene que analizar de manera profesional. Sí es cierto, en los casos de las personas que lo hacen, si lo hacen y realmente tienen una buena repercusión, y sobre todo si lo hacen con seguimiento profesional, que es lo ideal y lo más recomendable, que claro, consumen menos cantidad de alimentos, al consumir menos volumen de alimentos, también consumen menos cantidades de vitaminas y minerales, y está muy bueno contemplar esto para reforzar las vitaminas y minerales que vienen desde la suplementación. Pau, ¿qué tal? Iván Jacuzzi te habla. Primero, bueno, muchísimas gracias por toda esta información. Para nosotros como organización es muy, pero muy importante, y sabemos que estamos directamente aplicando todo esto a nuestros clientes y a nuestras clientas, y no solamente a ellos, sino a nosotros mismos. Así que muchísimas gracias. Y ya que están hablando del ayuno, yo quería preguntarte si la suplementación de Nutrilite corta el ayuno intermitente, o sea, es decir, si corta la ventana de ayuno. ¿Y qué suplementos? Por ejemplo, si se puede tomar el CLA500 para ir a entrenar en ayuno, o lo corta. Esas cosas para nosotros son importantes porque, bueno, estamos investigando sobre este tema, más allá de la parte profesional, y como vos sos una súper entendida de Nutrilite, queríamos saber eso. No, en realidad no, el CLA500 sí podría cortarlo la proteína, lo corta de hecho, la proteína vegetal, el phytopowder y los batidos de Body Key. Eso seguro te lo va a cortar porque tienen diferentes componentes que hacen a la composición de hidratos de carbono o de proteínas que cortan el ayuno intermitente. Pero el CLA o el omega, por la cantidad de grasas que tiene, y aparte que en algunos casos no se considera la grasa como un agente que corta el ayuno, y por la cantidad que es, no te lo va a cortar, seguro. Vamos a preguntar Luz por la fibra. La fibra no se absorbe, ¿sí? La fibra no tiene una absorción a nivel intestinal. La fibra tiene una función en el tubo digestivo, pero no se absorbe. Si nosotros visualizamos, a ver, esto vamos a recordar un poco las clases de la secundaria o de la primaria del tubo digestivo, ¿no? Que venía el estómago, luego teníamos el intestino delgado, el colon o intestino grueso, ¿sí? La fibra hace un recorrido por la parte interna del tubo digestivo, pero en ningún momento traspasa las paredes del intestino, no llega a la circulación sanguínea. Solamente recorre, que aparte ahí cumple una excelente función, en el estómago retarda el vaciamiento gástrico, cuando pasa al intestino genera volumen y promueve el buen tránsito intestinal, y cuando llega al colon funciona como un alimento para la macrobiota intestinal, es decir, que alimenta las bacterias beneficiosas de nuestro intestino, que además son muy importantes para la inmunidad, para nuestro sistema inmunológico, y con múltiples beneficios cada vez más conocidos para la salud. Entonces, solo cumple una función intestinal, nunca se absorbe, y como no se absorbe, no la podemos metabolizar como un nutriente. En ese caso, no corta el ayuno porque nunca la absorbemos. Bien, ¿alguna pregunta más? Paola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Buenas tardes. Te quería consultar, ya que estábamos hablando, bueno, de la fibra. Sí. La diferencia entre una fibra natural, que a lo mejor alguna semilla, ¿sí? Y la fibra de Nutrilite. ¿Qué se absorbe más rápido, ¿sí? Si una fibra natural o una fibra o la fibra en polvo que tenemos en Nutrilite? Bueno, la fibra en polvo de Nutrilite es una fibra natural, extraído de una raíz. De todas maneras, ninguna de las dos se absorbe. No, a lo que voy es que tenía entendido como que el estómago trabaja mucho más fuerte, ¿sí? Al ingerir semillas,
O sea, tiene un trabajo un poco más pesado a la hora de disolver. Bueno, a ver, si vos me preguntás en cuanto a la digestión, pero no absorción, porque la fibra no se absorbe. La fibra pasa de largo por el intestino y la excretamos. Tiene su función a nivel intestinal, alimenta bacterias y demás, pero es excretada, no se absorbe. Por supuesto, sí, las semillas, los tallos de las hojas, por ejemplo, tienen una fibra que se llama insoluble, que es mucho más dura y que requiere mucha más digestión a nivel gástrica, y de hecho muchas de estas semillas, por ejemplo, no se digieren, ni siquiera se deshacen, ¿sí? Entonces, para poder aprovecharlas bien, lo que se recomienda muchas veces es activarlas, es decir, dejarlas en remojo, o hacer la molienda de las semillas en una procesadora como para aprovechar su interior, porque si no, no lo podemos aprovechar. Y es más rica en fibra insoluble. Y la fibra de Nutrilite es fibra soluble, es una fibra mucho más suave, que tiene la capacidad de absorber agua y de formar una especie de gel o de componente viscoso que por un lado retarda el vaciamiento gástrico y por otro lado promueve el movimiento intestinal. Ok, perfecto. Gracias. Muy bien. Bueno, continuamos con las atribuciones, digamos, de Nutrilite para saber por qué elegir Nutrilite. Decíamos que es la marca número 1 en ventas a nivel global de los diferentes suplementos. Además, es la única marca que cultiva, cosecha y procesa los ingredientes en sus propias granjas con certificación orgánica, y que los mejores fitonutrientes provienen de granjas orgánicas, ¿no? Porque son los componentes que se desarrollan dentro de un vegetal y que van a tener muchos beneficios luego, como habíamos hablado, en nuestra salud. Además, Nutrilite cuenta con más de 80 años de experiencia en ser pioneros de la industria de suplementación de origen natural. Vamos a hablar ahora sí de lo que es la suplementación elemental. ¿Cuáles son los productos que forman parte de suplementación elemental? Suplementación elemental es una combinación de 3 suplementos que aportan tanto macro como micronutrientes. Es ideal para llenar los diferentes vacíos nutricionales y para complementar nuestra alimentación diaria. Cuando hablo de macronutrientes, hablo de hidratos de carbono, proteínas y grasas, esos nutrientes que nos aportan energía. Y cuando hablo de micronutrientes, hablo de vitaminas, minerales y fitonutrientes, esos nutrientes que son vitales, pero que no nos aportan calorías ni energía. Comencemos dentro del trío de nutrición elemental por el doble X. El doble X es un multivitamínico multimineral. Es un suplemento que contiene en una dosis 12 vitaminas, 10 minerales y extractos de 22 concentrados botánicos. El doble X tiene una tecnología patentada como PhytoProtect, una mezcla de extractos vegetales que refuerzan las defensas del cuerpo. Está compuesto por la cúrcuma, el romero y la fava danta. ¿Sí? Son 3 compuestos vegetales que conforman este trío, cuyo objetivo principal es el de reforzar nuestra propia defensa antioxidante. ¿Sí? Protegen nuestras células, refuerzan la protección antioxidante. Esa es la función del trío PhytoProtect. Más allá de que el doble X tiene compuestos antioxidantes como la vitamina C, el selenio, los betacarotenos. Además de eso tiene la cúrcuma, el romero y la fava danta que componen ese trío PhytoProtect. Y fíjense, acá tenemos los 22 extractos vegetales de los diferentes colores. Color verde tenemos alfalfa, berro, perejil, todo esto está dentro del doble X. Romero, soja, menta, el alga kelp. En color rojo tenemos tomate y cereza acerola. En color blanco, la fava danta, uno de los componentes del PhytoProtect, y la cebolla. En color violeta o morado tenemos la uva, las groselas, las bayas de saúco, las moras azules. Y en el color naranja o amarillo tenemos los cítricos, naranja, pomelo, limón, mandarina, la caléndula y la cúrcuma, que también es de la raíz. Así que todos estos extractos vegetales se obtienen de, bueno, por supuesto, los cultivos orgánicos, a los cuales se les quita todo lo que genera mayor volumen, como la fibra, el agua, y quedan estos concentrados que mantienen las vitaminas, los minerales, los fitonutrientes, lo más importante de ese vegetal. Y en esos concentrados se colocan dentro de las cápsulas, dentro de las tabletas de doble X.
Por eso es que presentamos dentro del doble X lo mejor de la naturaleza, estos 22 concentrados dentro del doble X. Bueno, les cuento un poquito para que vean aquí cómo, a ver si lo llegan a ver ahí en la pantalla, cómo viene la presentación del doble X. Fíjense, viene este envase, este pastillero que viene con 3 compartimientos, ¿no? Cada uno de estos compartimientos trae un paquete, para quienes todavía no lo conocen. Trae un paquete así donde adentro están los comprimidos. Lo ideal cuando lo van a usar es que corten por la línea punteada, no más abajo, que corten por la línea punteada, y que luego conserven los comprimidos dentro de esta bolsita, bien enroscadita, así, lo más enroscada que puedan, para que no ingrese en el interior del paquete ni humedad, ni luz, ni oxígeno, ¿sí? Y lo volvemos a guardar en el mismo pastillero cerradito, ¿sí? No las ponemos sueltas en la caja, porque si no toman contacto con el oxígeno, con la luz que puede ingresar, con la humedad. Esta es la mejor manera de conservarlos. Bien. Y en cuanto al doble X, es importante considerar que, como les mostré, trae 3 paquetitos, es decir, que cada uno de ellos trae diferentes tabletas o comprimidos, y cada vez que tomamos doble X tenemos que tomar una de cada una. Es decir, cada dosis de doble X son 3 tabletas. Y la recomendación de consumo es de 2 dosis por día. Es decir, que debería tomar una dosis de 3 tabletas en el desayuno, por ejemplo, que es la manera ideal de tomarlo, y una segunda dosis, por ejemplo, en el almuerzo, otras 3 tabletas en el almuerzo. Bien, ¿a qué le vamos a recomendar doble X? A cualquier persona que no llegue a cubrir sus recomendaciones de consumo de los diferentes tipos o grupos de alimentos. Cualquier persona que quiera mejorar su rendimiento, que quiera complementar su alimentación porque siente que les están faltando nutrientes. Y acá hablamos de un complemento de vitaminas, minerales y fitonutrientes. Acá hablamos de un complemento de micronutrientes. Continuamos con Omega 3 Plus, otro de los componentes del trío de nutrición elemental. Uno de ellos era el doble X. Ahora vamos a pasar a el Omega 3. A ver si lo pueden ver. Ahí estamos. Omega 3 Plus. Acá tenemos unas cápsulas de aceite de pescado, cápsulas de aceite de pescado. Estas cápsulas tienen ácidos grasos que llamamos esenciales, ¿sí? Ácidos grasos esenciales significa que son un tipo de grasas saludables, que son muy buenas para mi organismo, y que yo tengo que incorporar a través de los alimentos o de los suplementos, porque mi organismo no tiene la capacidad de fabricarlos desde adentro. Entonces sí o sí los tengo que recibir desde afuera. Estos ácidos grasos esenciales se llaman DHA, docosahexanoicos, el nombre químico, y EPA o eicosapentanoico. Estos ácidos grasos tienen múltiples funciones sumamente importantes. Ayudan a mantener normales los parámetros de grasas en la sangre, como el colesterol, el HDL, el LDL. Colaboran con el bienestar cardiovascular y ayudan a prevenir afecciones en este sistema. Ayudan a mantener flexibles las paredes de los vasos arteriales y sanguíneos, ayudan a mantener la fluidez de la sangre, a disminuir la concentración de placas de ateroma en el interior de las arterias y por lo tanto a disminuir eventos cardiovasculares. Está asociado y está muy bien estudiado la presencia de ácidos grasos omega 3 para la prevención de afecciones cardiovasculares. Además de ácidos DHA y EPA, este producto tiene vitamina E. La vitamina E es un antioxidante natural que está dentro del producto para conservar la calidad del DHA y del EPA, pero además nos va a brindar protección antioxidante una vez que nosotros consumimos esa vitamina E. ¿Sí? Es decir, que mientras que está en el producto, mantiene la calidad del producto. Y una vez que nosotros lo consumimos, me brinda esa vitamina E protectora para mis células y, bueno, que actúa como una inhibidora de los radicales libres, esas moléculas dañinas para las células. El omega 3 es ideal para personas que no consuman las cantidades recomendadas de pescado. La recomendación de consumo de pescado, ¿saben cuánto es? A ver quién llega a esta cantidad, ahora después me cuentan, 3 veces por semana deberían comer pescado de agua fría. Idealmente de agua fría, como el atún, el arenque, el salmón, la caballa, las sardinas. Ese tipo de pescados frescos, 3 veces por semana, idealmente, para llegar a cubrir las necesidades de
DHA y de EPA, que son estos ácidos grasos esenciales. Luego tenemos ácidos grasos, para aquellos que son vegetarianos o veganos, ácidos grasos en alimentos de origen vegetal, el ALA, por ejemplo, que es un ácido graso precursor de los esenciales, que se encuentra en las semillas de chía, en semillas de lino, en diferentes frutos secos, en la palta, en las aceitunas, pero tiene una vuelta química que tiene que hacer antes de convertirse en el DHA o en el EPA. ¿Sí? No es exactamente un esencial, pero se cubre a partir de ahí en las personas vegetarianas. Los consumos para llegar a cubrirlo tienen que ser altos. Y realmente el impacto en la salud del omega 3 es muy importante. Hablé hasta recién del sistema cardiovascular, pero también tiene un impacto sumamente importante en el sistema nervioso, ¿sí? En la prevención de diferentes enfermedades degenerativas de este sector. Vamos a ir ahora a un video cortito, donde vamos a hablar un poquito más sobre el origen de los ácidos grasos omega 3 y la calidad de los mismos. Los ácidos grasos omega 3 son nutrientes esenciales que nuestro cuerpo necesita. Se obtienen a través de la dieta o la suplementación. Cualquiera puede producir omega 3, pero no todos pueden producir omega 3 con la más alta calidad. Obtener ingredientes de buena calidad y establecer un proceso de fabricación confiable requiere experiencia y ciencia. Comenzando la década de 1950, el fundador de Nutrilite, Carl S. Renberg, se enfocó en los ingredientes naturales del océano. Usó su buque de investigación para explorar los mares de Alaska. Esto se convirtió en el punto de partida de la historia de Omega 3 Plus de Nutrilite. Los ingredientes en nuestro Omega 3 Plus provienen de lugares seleccionados en base a nuestro conocimiento de la ecología del océano, de los fiordos costeros de Noruega, donde la naturaleza está bien conservada, y del Océano Pacífico, donde fluye la nutritiva corriente de Humboldt. Nutrilite trata de obtener omega 3 cercano a la naturaleza, con variedades de ácidos grasos insaturados a partir de ingredientes naturales puros. El omega 3 se oxida fácilmente con la luz y el aire. Para ayudar a prevenir la oxidación, la mayoría de los procesos de fabricación de Nutrilite se realizan al vacío. Las cápsulas se revisan cada 30 minutos para garantizar su calidad. La calidad del aceite de pescado utilizado en nuestro producto Omega 3 Plus cumple los estándares más rigurosos de la industria utilizados por the Council for Responsible Nutrition, Global Organization for EPA and DHA, International Fish Oil Standards y World Health Organization. Años de experiencia para encontrar los mejores ingredientes de la naturaleza. Una ciencia delicada que maneja todos los componentes naturales de los ingredientes. Así es como Nutrilite logra ser el más auténtico omega 3. Nutrilite, exclusivamente de Amway. Muy bien. Bueno, ahí entonces veíamos un poco más sobre el origen y la calidad de los ácidos grasos omega 3. La recomendación de consumo de este tipo de ácidos grasos es de 3 cápsulas hasta 3 cápsulas por día, ¿sí? Si van a tomar más de una, entre 1 y 3 es la recomendación, si van a tomar más de una, se recomienda que por lo menos una de esas 3 cápsulas sea a la noche, después de la cena, antes del reposo, porque está bueno esto de tener disponibles los ácidos grasos omega 3 durante el reposo, ya que ayuda a lo que son las regeneraciones de las diferentes células, sobre todo del sistema nervioso, las neuronales. Así que ahí es una de las recomendaciones, y si se van a tomar más de una, se pueden tomar el resto durante el día, distanciadas entre sí. Bien, continuamos con el siguiente producto de este trío de suplementación elemental, y en este caso vamos a hablar de la proteína vegetal Nutrilite. Proteína vegetal Nutrilite. Acá tenemos un producto que está compuesto por extracto de trigo, arvejas y soja. ¿Sí? Trigo, arvejas y soja. Nosotros conocemos tradicionalmente, o habrán escuchado alguna vez, que la proteína de mejor calidad es la de origen animal, porque tal vez en un solo alimento tenemos todos los aminoácidos esenciales. Lo cual en parte es cierto, pero también es cierto
que cuando queremos conseguir proteína de buena calidad de origen vegetal, lo podemos hacer a través de la combinación de los diferentes vegetales, ¿sí? Podemos combinar vegetales, frutas, legumbres, cereales integrales, entre sí para obtener todos los aminoácidos que me aporta uno junto con los aminoácidos que me aporta otro, y de esta manera obtener también todos los aminoácidos esenciales de maneras completas, de maneras adecuadas, y así una proteína realmente completa. Entonces eso es lo que tenemos en esta proteína vegetal. Tenemos proteína o una mezcla de aminoácidos de proteínas de trigo, de arvejas y soja, y de esta manera la presencia de todos los aminoácidos esenciales. Todos los aminoácidos esenciales los tenemos en esta proteína, por lo tanto, esta es una proteína completa, es una proteína de gran valor biológico y con muy buena biodisponibilidad. La proteína en sí tiene una función estructural, forma estructuras dentro de nuestro organismo. Todos los tejidos de nuestro organismo están formados por proteína, desde el músculo, la piel, los cartílagos, los huesos, el cabello, las uñas. Todos los tejidos están formados por proteína. Entonces, la materia prima para formar, por ejemplo, masa muscular o para formar diferentes tejidos es la proteína. Es por eso que siempre se recomienda este macronutriente para aquellas personas que hacen actividad física y que quieren mejorar su composición corporal o que quieren aumentar su composición muscular. Así que para aquellas personas es recomendable adicionar proteína a sus alimentos. En este caso, este producto viene en un formato en polvo, que no tiene sabor, que no tiene color y que es muy fácil de mezclar a las diferentes preparaciones, a una bebida, a un alimento, a alguna preparación culinaria, a una sopa, a un relleno, a unas galletitas para hacerlas más naturales y más proteicas, bueno, cualquier alimento que a ustedes se les ocurra, en el cual se pueda mezclar bien y sin someterlo a mucho tiempo de calor, ahí se puede agregar la proteína, a un licuado de frutas, a una bebida con phytopower, por ejemplo. Mezclar proteína con phytopower es una recomendación que está muy buena para personas que hacen actividad física como una colación post-entrenamiento. Es ideal para vegetarianos, ya que el origen de esta proteína es exclusivamente vegetal, trigo, arvejas y soja. Y también para intolerantes a la lactosa, porque como es exclusivamente de origen vegetal, no tiene lactosa, tampoco tiene colesterol. Y cada porción de proteína vegetal Nutrilite, cada porción que se va a medir en una cuchara tamaño postre llena, eso pesaría 10 gramos de producto total y 8 gramos de proteína pura, porque tiene un 80% de proteína pura, ¿sí? Así que ahí tenemos la porción de 8 gramos y se pueden consumir entre 1 y 3 porciones por día. Muy bien. Bueno, hasta aquí entonces los 3 suplementos que conforman nutrición elemental o nutrición fundamental. Los repasamos, es el XX, omega 3 y proteína vegetal Nutrilite. Pau. Sí. Hola, ¿qué tal? Te quiero hacer una consulta. La proteína vegetal, el otro día estuve observando y puede ser que contiene sodio también. Sí, puede tener poquito, pero la cantidad que tiene no es significativa como para que no la consuma, salvo que sea una persona con una restricción absoluta de sodio. Ah, ok, o sea que no hay problema con eso. ¿Listo? No, gracias. No. Mira, en realidad, en personas que tienen restricciones absolutas de sodio, que tampoco son absolutas, pero esto te hablo en la clínica, ¿no? Con una hipertensión importante o con un problema renal, se habla de ingestas de 500 miligramos de sodio diarias. Y la proteína en una cucharada te aporta la quinta parte de eso. Pero esa restricción en realidad es ya para una persona prácticamente internada, ¿sí? En general, la restricción normal para una persona que dio hipertensión y que tiene que cuidarse un poco es de 2000, entre 1500 y 2000 miligramos. Listo. Así que no sería tan significativo. O sea, no es una fuente importantísima de sodio. Hay que ver en otros alimentos, sobre todo en los ultraprocesados que sí son ricos en sodio. Y en la sal, por supuesto. Ok, muchas gracias. Por nada. Paola, consulta. Sí. Entre la proteína vegetal y la proteína animal, ¿hay alguna diferencia que cumpla una y otra en relación al músculo después de haber entrenado? Me refiero a la ruptura de las microfibrillas y demás.
cuál recupera más rápido, cuál inflama, cuál desinflama. Bueno, esto tiene que ver con la presencia de los aminoácidos esenciales, ¿sí? Depende del tipo de carne, en general las proteínas cárnicas tienen la presencia completa de los aminoácidos esenciales, principalmente aquellos formadores de músculo, porque vienen de un músculo, o sea, un corte de carne es el músculo de un animal. Entonces, en general tenés todas las proteínas que forman parte de los músculos. Ahora, si vos tenés una buena combinación de aminoácidos de origen vegetal, que también te aportan, porque existen esos mismos aminoácidos en los alimentos vegetales. Lo que ocurre es que si yo como solo un plato de lentejas, en ese plato yo no tengo todos los aminoácidos esenciales. Es decir, que a nivel proteico ese plato me resulta incompleto. Si yo me como una milanesa de soja, también me es incompleta. Si me como un plato de fideos integrales, también me es incompleto. Si me como una ensalada, también me es incompleta. Ahora, si yo sumo los aminoácidos, porque me hago un plato más equilibrado, me hago un cuarto de lentejas, con un cuarto de milanesa de soja, con algo de cereal integral y con vegetales, seguramente ahí voy a estar obteniendo los aminoácidos de cada uno de ellos y en la sumatoria de todos los aminoácidos también voy a tener una proteína completa. Entonces, en los vegetarianos y en los veganos, la clave es hacer combinaciones de los aminoácidos de los diferentes vegetales, ¿sí? Ahí está la clave. No es que no se pueda o que sea menos completa. La diferencia está en que por ahí, en un solo alimento, un bife, por ejemplo, en el caso de los alimentos de origen animal, tenés todos los aminoácidos. En el caso de los vegetales, tenés que combinar entre sí para obtenerlos. Ok, y en relación a la desinflamación de los tejidos musculares. ¿A qué te referís con desinflamación? Sí, cuando por ahí vos entrenás, ¿sí? Rompés microfibrillas. Tenía entendido que la proteína animal, si bien ayuda a recuperar las microfibrillas musculares, ayuda a reparar todo ese daño, también produce una inflamación en el músculo, y no la proteína vegetal. Es más, hay una película en Netflix que yo la recomiendo a los chicos. Pero no es una inflamación. Cambio Radical. Sí, la vi. No es una inflamación específica del músculo, ¿eh? Esta inflamación es general y está dada principalmente por el tipo de grasas que acompañan esas fibras musculares que están en la carne. Las grasas saturadas, que son las que principalmente predominan en los alimentos de origen animal, tienden a inflamar las células en general, no solo las musculares, las células en general. Y esto predispone a estados inflamatorios. De hecho, también hay alimentos de origen vegetal que las predisponen, no sé, los aceites, las frituras, por más de que sean de aceites vegetales, predisponen la inflamación celular. Y es cierto que también puede impactar ahí en el músculo, sí, totalmente, pero no es exclusivo del músculo, es general en todo el organismo. Así que en ese sentido es un muy buen dato a tener en cuenta para la recomendación de proteínas de origen vegetal. Esto de que no tengan lactosa, de que no tengan colesterol, de que no vengan acompañadas como la mayoría de las proteínas de origen animal que vienen acompañadas con colesterol, con grasas saturadas y demás, es algo que tenemos que marcar como una importante diferencia. Ok, sí, yo lo recomiendo mucho desde ese punto, desde el punto de la inflamación, porque bueno, al desinflamar la proteína vegetal lo que te permite generar más cantidad de entrenamiento y de esa manera poder mejorar el rendimiento, sin tomar ninguna otra cosa por afuera, digamos. Totalmente. Muy buena. Gracias. A vos. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta, alguna duda que haya quedado? Yo quiero consultar si este material después se puede pasar por PDF como para tenerlo de respaldo. La verdad que está muy bueno. La info es muy concreta. Eso después, en todo caso, no sé si Diego por ahí les podrá responder o en todo caso se podrá pedir. Y todo el material, una vez que terminen los bloques que va a ser pago, ahí vamos a estar compartiendo el material. Una vez que termine todo, le pasamos ya todas las juntas así de una sola vez. Bueno, dale, gracias. ¿Alguna pregunta más que alguien tenga? Es un grupo que sabe un montón, entonces, Pau, ¿eh?
Para la próxima. Sí, ¿no? Podríamos hacer pregunto. preguntas nosotros. Las preguntas nosotros podríamos hacer, a ver si entre todos podemos responder. Pau, te hago una consulta. Vos hablaste de 3 Claro. partes de proteína por día. 3 porciones, sí. 3 porciones de proteína por día. ¿Eso en qué momento las recomendás? Mira, en realidad la recomendación de 3 porciones siempre va a depender de la cantidad de proteínas que vos recibas desde la alimentación, ¿no? Y una recomendación es siempre tenerlas bien distribuidas. Es decir, que si vos, por ejemplo, haces un almuerzo donde vas a tener un churrasco, que sabes que es fuente de proteínas, con unos vegetales, y a la noche comes una ensalada con varios vegetales, pero sin nada proteico, y yo te diría que ahí adiciones una bebida con la proteína como para equilibrar. Y un momento muy clave, que eso lo vamos a ver cuando veamos bien la parte de actividad física, un momento clave para incorporar una porción de proteínas o una colación proteica es después del entrenamiento, porque cuando uno termina un periodo de entrenamiento se abre el famoso periodo de ventana anabólica, a partir del cual el cuerpo está mucho más receptivo, o las células intestinales se encuentran mucho más receptivas para aquellas sustancias que se han movilizado durante la actividad física. Entonces allí es el momento en el cual, dentro de esa hora, ¿no? Dentro de esa hora después de la actividad física, es el momento en el cual hay que recuperar las proteínas movilizadas. Así que ahí podemos hacer una colación proteica. La proteína, por ejemplo, de ENA, la whey protein, esa recomiendan tomarla, yo porque tomaba antes, siempre después de entrenar, porque dicen que es de rápida absorción. Según lo que comentás vos recién, cualquier proteína que consuma, dentro de la hora después de haber terminado de entrenar, va a ser de rápida absorción porque el cuerpo Cualquiera. Ok, perfecto. Tiene que ver con que se activan receptores intestinales. De hecho, pueden ser proteínas alimentarias también. Si vos comés un huevo duro, pasa lo mismo, o si comés un pedacito de pollo. El tema de la proteína Nutrilite es que por ahí vos salís del gimnasio y ya te llevaste el vaso con el polvo y conseguiste una botellita de agua, la mezclás y la tomás ahí, en el momento. Entonces, es importantísimo eso de que sea durante, en realidad son 45 minutos, los primeros 45 minutos post actividad física. Tiene que ser la colación proteica. Ok, te hago la última pregunta. De acuerdo a la suplementación elemental, para una persona, ¿sí?, que trabaja 8 horas, ¿sí?, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, sale del trabajo, llega a su casa, tiene por costumbre salir a caminar o a trotar un rato, vuelve a su casa y, bueno, está con su familia, cena y se acuesta. ¿Cómo fraccionarías, ¿sí?, los complementos que estuvimos hablando hoy? Bueno, la toma del doble X. ¿En qué momento del día? Sí, la toma del doble X puede ser en el desayuno y en el almuerzo. La toma del omega 3 puede ser, si va a tomar la dosis máxima, que son 3, también puede ser una en desayuno, una en almuerzo, y dejar una para la cena, o para la post-cena. Y la proteína depende, ¿sí? Ahí va a depender de cómo sean sus comidas. El omega, vos me dijiste desayuno, almuerzo y cena, ¿eso tiene que ser antes del desayuno, almuerzo y cena, o después del desayuno? Con las comidas. No hay problema, ok. Con las comidas, sí. Y la proteína la podría incorporar si hace actividad física, que esa parte no sé si me dijiste. Sí, una hora, supongamos que camina 1 hora por día. Bueno, después de hacer esa actividad física, una porción. Y podría enriquecer las 2 comidas principales dependiendo qué es lo que tengan esas comidas. O tal vez si come alguna porción de carne o algún alimento más proteico, le queda por enriquecer un desayuno, o una merienda o una bebida durante el día. Eso estamos hablando de dosis máximas, ¿no? De 3 de proteína, 3 de omega 3 y las 2 dosis recomendadas de doble X. Perfecto, gracias. Clarísimo. No, por nada. Bueno. Acá, Pau, te escriben por el chat Saulo, sí, lo digo bien. ¿Querés prender el micrófono o crees que yo le comente? Bueno, te comento. Lo que pregunta más que nada es lo de la oxidación de los productos y si pasa algo, si lo tenés abierto, durante cuántos meses o cuánto tiempo puedes tener abierto un producto, especialmente sobre el omega y la proteína. Si
si pasa eso con todos, más que nada por lo que contaste del doble X. Bueno, siempre y cuando vos lo puedas mantener herméticamente, o sea, por más de que lo hayas abierto, pero que lo mantengas herméticamente cerrado, y luego, bueno, por supuesto, en el caso del doble X, como expliqué, la bolsa viene enroscadita, o los que vienen en frasco, bien sellado el frasco y tapado siempre, y en el caso de la proteína lo mismo, que la rosca cierre bien herméticamente, los podés mantener hasta la fecha de su vencimiento. Generalmente va a ser antes, porque si vos abriste un doble X, por más de que la fecha de vencimiento sea de acá a un año, vos lo vas a tomar antes, ¿sí? Te va a durar mucho menos. Entonces, siempre y cuando se sigan las indicaciones de conservación y se mantengan en lugares frescos, secos, libres de humedad, y con estas indicaciones en cuanto a los cierres herméticos, no hay ningún inconveniente en conservarlos adecuadamente. De hecho, los envases pasan por múltiples controles de calidad, tanto de temperatura, como de presión, como de fuerza, para garantizar que el producto mantenga su efectividad desde el momento en el cual vos lo recibís hasta el momento de la fecha de su vencimiento. Bueno, y te hago una consulta. ¿Cuál sería el componente que conserva los productos de Nutrilite? El conservante. Bueno, cada uno tiene componentes o excipientes detallados en los ingredientes. Si se trata siempre de que los productos mantengan la mayor naturalidad posible. Sin embargo, no son denominados productos exclusivamente naturales, ¿sí? Cada uno de los productos nutricionales tiene algún componente que ayuda a su conservación. La mayoría son de origen natural. Esa es una muy buena pregunta, porque generalmente los clientes nos preguntan, ¿las vitaminas tienen sodio? O sea, nos preguntan si los conservantes para mantener la vitamina es el sodio. Bueno, si bien, por ejemplo, como decíamos recién, en el caso de la proteína hay cierto porcentaje de sodio, ninguno de los productos tiene una cantidad de sodio que pueda llegar a ser preocupante para alguien que tiene una restricción de sodio. En el caso, por ejemplo, siempre me preguntaban en el caso del Phytopowder sabor naranja, y había toda una gran sorpresa porque tenía sodio. Bueno, pero si yo me pongo a medir la cantidad de sodio que tiene una porción de Phytopowder versus la cantidad de sodio que puede llegar a tener un mínimo alimento ultraprocesado, estamos hablando, no sé, de una snack, de una papa frita, de un snack, es la 10ª parte, es muy poquito. Entonces, realmente la cantidad que pueda llegar a tener un producto de sodio son vestigios, son cantidades prácticamente insignificantes para los casos donde hay restricciones de sodio. De todas maneras, siempre hacemos hincapié en que cuando hay alguna restricción dada por alguna afección en la salud o por alguna patología que pueda tener la persona, siempre hagan la consulta correspondiente al profesional que los atiende para que pueda evaluar la dosis, si está bien, si no tiene interacción con la medicación que recibe o con el tratamiento que corresponda. El otro día estaba, como aporte, estaba mirando la tablita nutricional de un Powerade y decía que tenía 30 miligramos de sodio, y lo comparaba, bueno, porque yo lo consumo y, bueno, mi mamá también tiene una afección cardíaca y también consume drops, porque como persona que por ahí no nos gusta tomar mucha agua, y el drop tiene 6 miligramos por cada porción, y un Power tiene 30 miligramos. Así que está recontra excedido de lo que o sea, está recontra controlado de lo que sería cualquier otra bebida. Claro. Pau, te comento algo para todos, porque yo estoy viendo acá que el tema del sodio es un tema que hoy en día los médicos ya lo están sacando un poco de tabú, ya no se habla tanto, ya no se relaciona a la concentración de sodio con problemas cardíacos. Es más, ya se relaciona a la cantidad de hidrato de carbono y al azúcar como problema cardiovascular. Entonces no les tengamos tanto miedo al sodio, porque dentro de nuestro cuerpo hay una bomba que se llama bomba sodio-potasio, que regula la concentración de sodio de manera natural en nuestro cuerpo. Entonces, tengámosle más miedo al hidrato de carbono simple que al sodio, chicos. No hagamos tanto énfasis en el sodio. Nutrilite siempre la compañía va a aportar en todos sus suplementos la dosis mínima
y nunca va a sobrepasarse de niveles, porque sabe que después uno se alimenta y tiene que comer productos y lo que consume diariamente, y el suplemento es un anexo. Entonces siempre nunca a protegernos, siempre no pongamos a Nutrilite como que en la lupa, porque Nutrilite es una compañía que tiene muchos años en esto, muchos profesionales de vanguardia, muchas patentes. O sea, yo como que amo Nutrilite, nunca voy a pensar mal. Siempre digo, si Nutrilite lo puso en este suplemento, es por algo, es porque sabe y es porque científicamente está comprobado de que eso hace bien. Pero más allá de todo esto, vayámonos y pongamos la lupa en los carbohidratos, en los azúcares, no tanto en el sodio. Eso quería decir nada más. Bárbaro. Bueno, ¿alguien más que quiera preguntar algo? O no sé, Diego, si querés comentar algo más. No, eso quería preguntar si alguien más tiene alguna pregunta, si no ya vamos cerrando. Igualmente nada, Paula, tenemos todavía en 2 bloques más, o sea, el jueves que viene control de calorías, y ya la semana que viene, el próximo jueves, porque el martes es carnaval, así que ahí no vamos a estar. Me imagino que todos vamos a estar haciendo otra cosa, así que nada. Por mí, si nadie tiene ninguna pregunta, ya vamos cerrando. Ahí lo manejan ustedes, también David o Anto. No, agradecerle siempre a Paola por la predisposición. Todo es muy nutritivo, como Nutrilite, todo es muy nutritivo, aprendemos constantemente, y la evolución de la salud tiene que ver también con los nuevos conocimientos que hay. Hay un premio Nobel de ayuno intermitente, y bueno, como está en evolución la medicina, nosotros no somos producto terminado, también estamos constantemente en evolución, y todo es muy nutritivo para nosotros, todo tu conocimiento, Paola, y agradecerte por la predisposición. El día jueves, este jueves, vas a dar control de peso, o sea que va a estar enfocado más en body key, Exacto, sí, exactamente. Bueno, así que todos conectados bueno. se puede, porque sí, porque imagínate que el mundo se está moviendo hacia nutrición y terapias alternativas, o sea que esta capacitación es para que nosotros nos volvamos profesionales para salir a ser cada vez más clientes y saber cuando un cliente nos hace una pregunta sobre control de peso, qué contestarle. Así que el jueves todos conectados. Gracias, Pau, porque son conceptos básicos que nos ayudan un montón, porque creo que acá nadie es profesional de la salud y uno manejando ese idioma que vos lo haces tan sencillo y tan entendible, eso se te pega, a los chicos se le pega. Entonces tienen una respuesta sencilla, fácil, para poder darle una devolución al cliente. Así que a mí me encantó, para mí fue un excelente Zoom. Bueno, muchísimas gracias. La idea es esa, poder transmitir de manera sencilla para que puedan comprender todos los conceptos que forman parte de nuestras líneas, en el caso de hoy del pack de nutrición elemental, y de esa manera lo puedan transmitir con más confianza, habiéndolo entendido bien, con más seguridad, y también que lo utilicen, ¿no? Con toda esa confianza de haber comprendido para qué es, cómo tomarlo, cómo combinarlo y demás. Así que bueno, ese es el objetivo siempre que brindamos este tipo de información. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias entonces. Bueno, Diego. A ustedes. Gracias, David, Carla, gracias por estar. Y gracias a todos. Buenas noches.